Déjalo en 35. Prefiero en 35. Artista del escenario, me gusta, actriz creadora, me gusta. Lo de identificarme como deportista escénica se origina de mi relación directa con el deporte desde mi niñez. Soy una fanática del voleibol y del baloncesto, aunque ya no los practique ni necesariamente los siga tan de cerca, pero soy aficionada del deporte en general. ¿Por qué? Porque me permite conectarme con la fuerza de lo vivo, lo presente, con lo azaroso, con lo estratégico de la supervivencia y con lo pasionario. Pertenecía a varios equipos de voleibol y de básquetbol en mi adolescencia y en la high school. Mi meta era ser un atleta de alto rendimiento. Hasta el momento en que me empecé a inmiscuir en una actividad que requería el mismo nivel de compromiso, de disciplina, de concentración, de inversión de tiempo que el deporte, la actuación, ¿no? El teatro. De repente yo estaba entre dos pasiones, que eso a todas luces no representa ningún problema, ¿no? Al contrario, pero en ese momento fue una decisión muy crucial. No hay una edad específica en la vida para tomar decisiones personales importantes. Entonces, desde ese momento, pues he confirmado que hay una conexión muy grande entre el deporte y la actuación que ha informado y ha atravesado mi práctica como actriz creadora. Y así me identifico. El deporte no solo me proveyó la disciplina, la competitividad, la rigurosidad, la sociabilidad, la posibilidad de pertenecer y compartir durante mucho tiempo con un circuito de mujeres muy bravas que iban a todas. Aparte de eso, el deporte me dio la oportunidad de bregar con el fracaso. Y esto más allá del fracaso en el contexto colonial del deporte puertorriqueño, y peor aún, más allá del contexto colonial de las mujeres en el deporte puertorriqueño. Hablo también del hecho de que aunque viera luces por el deporte, eso no significaba que mis destrezas en el deporte, o sea, mi delivery, mi performance como tal, y mi resistencia fuesen satisfactorias. Al contrario, yo tenía una resistencia muy precaria, pésima. Mis pulmones no daban abasto. Además, pienso que tampoco es que era tan talentosa en el deporte, simplemente me gustaba. Como que el entusiasmo por practicarlo, por estar ahí, el convivio era tanto que ahí recaía su valor y su dignidad. Y bueno, en el arte, sobre todo, en el tipo de teatro que realizo o que he optado por inventarme para mí y para el resto, pues el fracaso también puede ser otra manera de ganar o de generar otro sentido. Lo que sucede es que es una ganancia que no está determinada por el éxito, o por lo menos ese éxito, ¿no? que está por ahí como más. Precisamente explora lo opuesto, explora la derrota, explora la insuficiencia, explora la pérdida, lo que no significa que no haya disfrute en ese modo de jugar. Hay un gran placer en la posibilidad de crear este lenguaje, sin ninguna presunción de algún tipo de virtuosismo o de naturaleza heroica. Tiene que ver más con una especie de mitología menor. Y ese término me encanta y se lo pedí prestado a mi maestro, un maestro que se llama Ricardo Bartiz de Argentina, que esa mitología menor está basada en la posibilidad de un juego menor donde puedes tener una libertad muy preciosa, como en el teatro, de abrazas la muerte, vences a un enemigo, vuelves a suscitar y a resucitar un amor, y en donde cada uno de los jugadores pueden construir la historia que deseen, una historia que esté más cerquita de nuestras cuerpas. Te hace pensar, ¿puedo perder y seguir ganando? ¿No? ¿Y si pierdo algo? ¿Qué otra cosa gano? ¿Qué otro algo gano? Existe además otro paralelismo en la manera en que jugamos, ya sea en el escenario o en la cancha. Si hablamos del acto de jugar como tal, también podemos hablar sobre eso que es personal en el juego y en las poéticas o en los territorios de los jugadores que juegan. En este caso, pues también jugar en el escenario. Hoy vamos a estar un poco hablando con Karina Núñez Santalí. Karina Núñez Santalí es una artista puertorriqueña con una carrera de casi 30 años en el performance y más que una actriz se describe a sí misma como una deportista escénica. Graduada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, fundadora del grupo teatral Jóvenes del 98.
Sus piezas abarcan temas desgarradores como el trauma, el colonialismo, la invisibilización y el duelo. Tras la muerte de Pedrito Santalís en 2008, Kariana hereda su archivo y crea Archivo Santalís, la pieza, en el 2021. Este performance trabaja con los retos y responsabilidades del cuidado de este archivo. El archivo es también un archivo de resistencia y precariedad en la sociedad puertorriqueña. Nada, saludos, Kariana. Hola, Clara. Hola a todos. Pues nada, para ir empezando, queremos preguntarte, sabemos, y tú misma te has descrito como una teatrera, te refieres como una teatrera. ¿Por qué teatrera y quizás no dramaturga? Pues a mí me parece que teatrera abarca más como la gestión del oficio y del quehacer teatral en general. Es como teatrera como una obrera del quehacer teatral. Sí. Que corre muchas bases, que hay como una especie de pensamiento y de meter el cuerpo y el pensamiento y la garra y el corazón a todo el sistema de la experiencia, todo el andamiaje. Ahí inevitablemente estamos hablando de una autogestión, así que para mí teatrera tiene que ver con todo eso que abarca el estar presente para que se dé todo el suceso. Dramaturga, pues ya no es que una cosa invalide la otra, yo puedo ser teatrera y dramaturga. Sí. Pero no me considero mucho dramaturga, que eso también puede ser otro tema de discusión. Porque como que dramaturga dentro del sentido, ¿no?, más tradicional, clásico de la palabra dramaturga, donde alguien se sienta a pensar, imagina y escribe y vomita la obra, sí, pues no va por ahí. Sí. Es otro tipo, son unas dramaturgias más alternativas, Sí. que tienen más que ver con proponer una idea, tener unas colaboraciones, recibir escritos de otras personas que me apoyan, juntar esos escritos, entonces como una especie de cadáver exquisito, Sí. como, sí, son ediciones, es más desde la edición de aquí y de allá, pues se arma esa dramaturgia, así que un poco pues, y que esa dramaturgia también es parte del oficio de ser teatrera también, como que todo es parte de ese universo cabal que como que amalgama todos esos elementos. Súper. Entonces, ¿qué para ti consideras que fueron elementos cruciales que te llevaron a considerarte teatrera? Pues empezando por mi familia. Yo vengo de una familia donde se celebraba mucho la bohemia, la cultura en general, la poesía, la música, la declamación, son tanto por ambas familias, pero sobre todo por la de mamá, que es pues, por ahí la de el Santalís. Entonces ya de por sí, pues uno criarse en ese universo, pues inevitablemente te da, es como la nutrición, o sea, te alimentas de eso. Y mis tíos, además del oficio teatral, que de ahí viene Pedrito Santalís, tengo una tía que es Coqui Santalís, que es poeta y también escribía obras de teatro. Entonces, pues de algún modo también era una familia que no excluía a la familia de su universo teatral, al contrario, nos hacían a todos parte. No era como, este es mi oficio allá y estas son ustedes acá. Así que siempre nos sentimos como invitadas a formar parte de las experiencias universales, culturales, desde la cosa más íntima
como una fiesta bohemia, que eran en las casas donde lo privado se hace público, porque entonces ahí, ¿sabes? El espacio doméstico pues ya es como una verbena y es maravilloso. Ya desde ahí como que me invitaran desde chiquita a participar de las obras de Pedrito. Te iba a preguntar, ¿te acuerdas acaso como que si te recuerdas del nombre de la pieza, de esa obra? Claro. ¿O qué fue lo que dijiste? Como que, ¿qué fue si Mira, nunca me olvido, y además fue bello porque se hizo en el Lucy Boscana, y la obra se llamaba La farsa infantil de la cabeza del dragón de Ramón del Valle Inclán. Imagínate tú, eso era como una farsa y una cosa, pero siempre tenía, o sea, a Pedrito le gustaban esos clásicos y le gustaba trabajar con los pícaros y los sátiros y esas cosas clásicas españolas, pero también agudas y que criticaban mucho de alguna manera, ¿no? El mundo que se estaba viviendo allá, pero que también se podía extrapolar para acá, para nuestro Caribe. Y entonces yo era la princesa infantina y entonces decía algo así como, la única línea que la digo siempre porque es la única que me sé, dice así como: guerreros soberanos de mi estirpe, reyes y reinas, blancas princesas como yo sacrificadas a la furia del monstruo, dadme el aliento para saber morir, me cubriré con mi manto. No quiero que puedan ver el miedo en mi rostro, ni aun los pájaros en el cielo. Esa era la princesa infantil. Y esa fue de las primeras cosas. Después seguí cogiendo talleres con él, daba campamentos de verano en la Escuela de Artes Plásticas, daba campamentos de teatro. Y después descubrí a Maritza Pérez. Esas son mis influencias quizás más grandes. Familia, Pedrito, mi tía, Maritza y después la vida. Y, sí, Teresa Hernández, te puedo tirar nombres de influencia, Teresa, Viveca, Vázquez. Cuando llegué a la universidad, pues uno, tú sabes, empieza a conocer y admirar más, a ver más. Eso es lo rico de la universidad, que tenías como este acervo grande de trabajos para ver en todos los lugares, no era tan solo en el teatro, y eso también me maravillaba, porque yo sabía que entonces esto era un arte que se podía sacar de los espacios convencionales. Y eso no me lo enseñaba todo el mundo, me lo enseñaban estas personas en específico. Como Teresa, exacto, como Rosa Luisa, Márquez, y como Maritza, que ya pues era ir por todo Puerto Rico a distintas plazas, escuelas, a darles teatro, a ofrecerles teatro también muy pedagógico, porque como que hablábamos siempre de cosas, en ese momento hablábamos de cuando pasaron los 100 años de la invasión norteamericana, entonces nosotros éramos bien jóvenes y casi siempre los adultos eran los que tenían la verdad sobre lo que necesitan, ¿sabes? Como la historia es así, la historia se escribe así, pero entonces era la primera vez que una persona nos ponía, o sea, nos sentimos muy invitadas y convocadas a opinar sobre qué nos estaba pasando, o sea, que teníamos voz, que la juventud tenía poder de decidir y de sentir qué le estaban pasando a los cuerpos, no importa en qué edad, y podíamos entonces tramitarlo y transmitirlo de la manera y de la forma que pudiéramos. Y al final ese es el teatro al que yo apuesto, ¿no? Al de la creación colectiva, al que hable de nuestros deseos, de nuestras preocupaciones más grandes, de cómo nos atraviesa, de no tener miedo a elegir cualquier elemento o forma o texto o silencio, o sea, como que este es el momento y es como que uno se juega la vida, ¿entiendes? Como que esto es ahora, o sea, o no se dice, esto es ahora o ahora. Así que sí, he sido muy privilegiada porque todos esos seres han sido bien
valientes, aguerrides, intrépides, con muchas ganas de lanzarse al abismo con poco, pero que a la vez es mucha intensidad y eso uno tú sabes, lo apropia o lo aprende y después lo sigue transmitiendo, porque después también uno sigue educando y eso. ¿Cómo fue ese proceso de como entrar al archivo? Como a rebuscar cada tanto empezaba a rebuscar. Yo sabía que habían obras de teatro, había muchos libros unos libros que yo decía, diache, yo quiero leerme todo esto. Sin embargo, no era lo suficientemente, ¿sabes? Eso no fue lo que me llevó a Archivo Santalí, directamente fue todo lo que era la situación epistolar, no tan solo romántica, sino toda la situación epistolar con las instituciones, con los afectos, con la familia, con los bancos, tú sabes, esta persona escribía a todo el mundo, también era un momento donde no solo él escribía cartas, o sea, también había una situación epistolar, o sea, de comunicación, ¿verdad? De la carta en general para hablar sobre todo, pero era interesante porque él las guardaba también, él tenía copias, no tenía, fíjate, no tenía copias de sus respuestas pero eso era bien, eso lo hubiera querido, eso lo extraño. Pero todo lo demás tenía copias, tenía cartas que le enviaba a teatreros también muy reconocidos ahora, qué sé yo, Baldo Dragún, era, qué sé yo, él estudiaba con Grotowski, él tenía como una serie de carteos, y a mí esos carteos me llamaban mucho la atención y me pregunto, no sé, por boyerista, porque me interesaba mucho, ¿sabes? En la carta se revelan unas intimidades que son, tú sabes, más que no es por el bochinche, sino porque ahí reside una información que es bien poderosa, como cuál es el problema, cuál es mi deseo, cuál es mi necesidad. Son como, en las cartas responden preguntas bien importantes, o sea, responden preguntas y ofrece interrogantes bien importantes sobre los sujetos y sobre lo que están deseando, lo que esperan, ya sea oportunidades, deseos, dinero, atención de distintas, ¿sabes? Es como que, y ahí yo me intereso por ese archivo, ese es mi research mayor, como, y todo lo que tenía que ver con eso, pues lo recibía. En Espírita Santalí yo decidí quedarme con los fragmentos de obras, pero ya en archivo las obras no me interesaban tanto. Ya yo había cambiado. Y ahí digo, yo no quiero trabajar ya con las obras de teatro, ya eso yo lo probé, quiero hacer algo más profundo que tenga que ver con un diálogo de Cairiana como artista teatrera en una colonia lesbiana con mi tío, también, tú sabes, teatrero, dramaturgo, director, gay, y su brega en este país también. Y en la diáspora, porque Pedrito trabaja mucho en la diáspora, yo no, necesariamente. Bueno, sí, yo me fui para Latinoamérica, él se fue para Nueva York. Así que de algún modo, incluso eso también. Pues eso, Espírita Santalí, hoy estamos en el 2025, Espírita Santalí me la vuelve a pedir el MAC para celebrar los 10 años de MAC en el barrio y me la vuelven a comisionar 7 años después. Así que se hizo un remontaje de Espírita Santalí a finales de febrero y a principios de marzo del 2025. Archivo Santalí se estuvo haciendo en el 2020, la estaba desarrollando, se estrenó en el 2021 en Taller Libertad
siguió después entre 21 y 22 en el hangar en Santurce, después se hizo en el Anfiteatro Julia de Burgos en la UPI. Puede seguir sacando mucho partido, que es lo que está pasando ahora gracias a toda la oportunidad con Caribe Digital, ver de qué modo esto se va como rizomatizando, ¿no? Eso me llama mucho la atención, casi que me asusta, pero en buen sentido. Así que sí, como que de repente el archivo siguió hablando por sí solo, como que se nos fue de las manos, pero a la vez está bien resguardado todavía. Siento que hay un diálogo con ustedes desde sus curiosidades, que no tenían ni idea de lo que era esto y poco a poco también lo fueron haciendo parte de algún modo de sus vidas. Y que pensar un poco cómo en la obra misma hace el comentario sobre específicamente la precarización de la labor artística en Puerto Rico y también en el teatro. Si nos pudieras hablar cómo ha sido tu parecer, tus interrogantes, preguntas, ¿qué tú piensas? ¿Qué nos quieres decir? Wow. Bueno, primero quiero como que hay una precarización clara, obvia, evidente, incluso se puede decir que sistemática, que lleva erosionando los espacios del arte en general hace mucho tiempo, y esto pues lo vemos, ¿no?, desde nuestro gobiernos y sistema colonial. O sea, hay una intención adrede, y eso se siente, como que se elige para apoyar, que se elige para presentar, tanto lo escénico, pero también, pues, como estábamos hablando, o sea, que hay algo en general con toda una precarización del arte en sí, en todas sus ramificaciones. Sin embargo, siempre se ha dado la oposición y la resistencia, y como que ese es el tema para mí más delicado, porque pues sale la obra más poderosa que te puedas imaginar dentro de estos espacios precarios y de resistencia, porque precisamente uno está haciendo un comentario tras comentario tras comentario, y hay algo que si uno no lo dice, es, como dicen, revientas, explotas. Entonces, pues empiezan a abrirse como unos portales alternativos y de resistencia y revolucionario y increíblemente superpoderoso en términos de todas las formas posibles. O sea, y aquí estamos hablando de forma y pensamiento, y, o sea, así que en ese sentido eso es lo que yo elijo. Yo prefiero eso a ser parte de lo otro, ¿entiendes? ¿Cómo tú ves como todas esas posibilidades que hay en un espacio? Pensando un ejemplo aquí en la Plaza de la Convalecencia, ¿cómo tú organizas ver el espacio y conceptualizar qué tú quieres que vaya aquí, qué tú quieres que esté colocado de esta manera, y la relación que hay con el público, con este espacio también? Ya. Pues mira, eso también son decisiones personales, pero que se van forjando a través del tiempo con relación a, como les hablé anteriormente, de cómo uno se va formando y lo que uno va deseando y queriendo para tratar o intentar en el oficio. Y el espacio es bien importante. Se convierte en un rito, un tipo como de rito de la comunidad, ¿sabes? Se hace un encuentro, gente que no se ha visto, hay como un convivio, o sea,
Es como una comunión. Es una comunión ahí, además de la experiencia que van a ver, pero que sea en Río Piedras no es casualidad también. Yo pues estudié en la Universidad de Puerto Rico, me encanta, me encanta la noche, así que me conozco todas estas calles por distintas razones, me gusta la bohemia también, hay algo que yo comulgo mucho con la noche en Río Piedra y entonces si voy a elegir un espacio, pues para hacer lo que hago, pues Río Piedras va a ser súper protagónico. Y para nada lo primero que pienso es un espacio tradicional, como un teatro proscenio, al contrario. Porque el mismo espacio, además de que se engrandece, cobra vida, cobra visibilidad para otros, es otro personaje más. Y tú tienes muchas posibilidades, la escenografía tú mismo la vas armando, empiezas a convertirte como una especie de arquitecta, como que empiezan a mezclarse varias cosas, ¿sabes? Hay unos diseños, uno empieza a diseñar para que se dé la experiencia. Pues los espacios que no son los tradicionales, pues inevitablemente me llama mucho la atención más, porque tienen muchas posibilidades. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste de la comunidad? Ah, bueno, entonces, Sí. pues de Río Piedra, a mí, uno empieza a salirse de la plaza porque pues ahí empiezas a necesitar cosas y ya sea porque hay sed o porque necesitas comprar cosas, entonces empiezas ya a ir a los colmaditos aledaños, entonces te haces amiga, te ven consecuentemente, entonces ya ahí empiezan a darse unas comunidades, unas complicidades con la comunidad, con la comunidad vecinal. Para nosotros y para mí ha sido bien importante acá, porque aquí está nuestra comunidad hermana dominicana, que tú sabes que ahora la están pasando horrible con esto del ICE. A Bolívar, tú sabes, ya Bolívar está vacío, Dominga está vacío de los Hidalgos. Me dicen, mira, esto ya no es como antes, sus economías tienen un susto cabrón, ¿sabes? Económicamente también les ha afectado y uno inevitablemente es parte de eso. Entonces es como, opa, así que son como muchas capas. Y cómo entonces de repente ya uno se vuelve como que siente que la responsabilidad es de todos. Es como, sabiendo esto, pues inevitablemente en el trabajo, no es que vamos a hablar eso en específico, pero está atravesado. Está presente. Y está ahí. Sí. Porque nuestros cuerpos también están pensando en eso, porque estamos todos aware, porque aquí puede pasar cualquier cosa, porque en la calle puede pasar cualquier cosa, como dice Pedrito, ¿entiendes? No es que sea un espacio seguro y así como ahí estamos, no es entrar al teatro y vamos y salimos. No, la calle, la comunidad es otra cosa. Y así de bello, y así de misteriosa, y uno abraza el azar, también es como... Hay algo ahí de estar alerta, de improvisar con todo, de que hay una cosa como de sensorial también que se activa, como que todos los sentidos están ahí como para todo, o sea, todo es lo que escuchas, si tienes que parar, y eso fue bien bonito yo me acuerdo, o sea, me daba el permiso también con relación a estos procesos de yo entrar, decir paren, hay un avión, no hablen porque no se escuchan, espérense, pasa una tumba coco, no se hablen más alto, como que hay algo de eso que también, pues, esas pruebas que uno no necesariamente ve en otros procesos, pues a mí me gusta sentir que la convención está ahí, ¿entiendes?
que así mismo como estamos en un espacio tan vivo como en una plaza donde todo puede pasar, pues también la experiencia escénica también es frágil, es maleable, es cambiante, muta todo el tiempo y está ahí y también podemos pararla, puede cambiar, o sea, no hay una, no es como que se impregna y ya, y la tienes. Y eso está bien chévere. ¿Qué se ve primero?